Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos en una entrega más de su preferido y esperado programa Sin Rodeo, una producción del ingeniero Cristian Almonte y la compañía cada miércoles del maestro Gilberto Rodríguez Núñez. Hoy estamos a 18 de febrero del año 2026 y hoy tenemos primicias y un invitado muy especial que nos va a compartir desde sus vastas experiencias lo que significa la prueba PISA en nuestro país. Nos referimos al maestro Omar Gustenberg Pérez Veloz, un científico a carta cabal. Bienvenido, maestro Omar, a este espacio sin rodeo donde decimos las cosas como son. Muchísimas gracias, Gilberto. Estoy muy contento de estar aquí en este programa, compartiendo con la audiencia qué es PISA, dado que PISA es un estudio que para muchos es desconocido, y estoy muy feliz de poder contar con este espacio para ilustrar qué es PISA al país, a esta audiencia que siempre continúa en vista con este programa sin rodeo. Excelente. El maestro Omar es un físico, un hombre de ciencia, pero también tiene maestría en matemática pura y está terminando su doctorado en Deep Learning e inteligencia artificial. Un hombre que conoce al dedillo la tecnología de punta, la inteligencia artificial, la física, la matemática, las ciencias del conocimiento, de la lógica, del análisis del cerebro humano. Quisiéramos comenzar preguntándole sobre la última aplicación de la prueba, porque usted es el encargado de una de las áreas en el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, el IDICE, uno de los departamentos más neurálgicos que este instituto tiene la responsabilidad de aplicar las pruebas PISA o la prueba PISA cada vez que toca. Entonces quisiéramos que desde su experiencia, desde el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, usted nos ponga en contexto la última prueba que se aplicó, si los resultados ya llegaron, si se incluyeron otros indicadores o competencias en las últimas que se aplicaron. Pónganos en contexto, maestro Omar. Muchas gracias por la pregunta. La prueba PISA, como todos conocen, es una prueba estandarizada internacional que evalúa a estudiantes de 15 años, sin importar el grado académico, siempre que se encuentre en bachillerato. Esta prueba se viene impartiendo en nuestro país desde el 2015, que participamos la primera vez. Luego se repitió al tercer año, en el 2018. O sea, nosotros comenzamos 15 años después, porque tengo entendido que las primeras aplicación de pruebas PISA, promovida por la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se implementaron en los primeros países en el año 2000. Usted dice que en nuestro país comenzaron en el año 2015. Okay. Correcto. Entonces, la última vez que la aplicamos fue el año pasado. Ya esta es la cuarta vez. O sea, tenemos... ¿Cada cuántos años entonces se aplican? Hasta el año pasado se aplican cada 3 años, pero a partir del ciclo que viene van a ser cada 4 años. Okay. La prueba PISA es una prueba que es un esfuerzo mancomunado internacional en donde participan más de 80 países y realmente preparar esa prueba es muy trabajoso en 3 años. Entonces, desde este momento, la prueba se va a hacer cada 4 años. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en la última participación del país, y es que PISA en el 2025 tuvo una amplia participación. Hubieron muchos centros. O sea, estamos hablando de que de todos los centros participantes, todos participaron. En pruebas anteriores siempre había 1 o 2 escuelas, 2 centros educativos que se quedaban fuera.
La tasa de participación de los estudiantes también fue altísima, fue por encima del 90%, algo que nos enorgullece mucho en el IDEICE, porque con el esfuerzo de nosotros y el apoyo que tuvimos del Ministerio de Educación, que agradecemos también ese apoyo, obtuvimos una participación masiva en en la prueba de PISA en el 2025. Maestro, y esa logística para aplicar a tantos estudiantes del sistema educativo dominicano esta prueba de medición de competencias estandarizadas, ¿ustedes toman como referencia algunos centros, algunas regionales o distritos, o todas las escuelas que cumplan los estudiantes o que tengan ya 15 años, no importa que sea del sector público o privado, o me equivoco, son del sector público los estudiantes que reciben esa prueba, o también a estudiantes del sector privado? La prueba PISA se aplica a todos los estudiantes del sistema educativo. El sistema educativo se compone de estudiantes que provienen del sistema público y el sistema privado, así que están incluidos ambos. El muestreo que se hace en PISA es bietápico. Okay. Se hace en 2 etapas. Primero se seleccionan las escuelas que tienen estudiantes de 15 años a nivel nacional, que cumplan obviamente con esa estratificación, tomando en cuenta todos los parámetros que pudieran atraer diferenciaciones, nivel socioeconómico, si están en la ciudad o están en los campos, si son escuelas inclusive de vocacionales o técnicos profesionales, modalidad mixta o privado y público. Entonces, basado en eso, después que se tienen todas las escuelas que tienen estos requisitos, se seleccionan los estudiantes. ¿Se han identificado ya las escuelas, los estudiantes? Comienza el proceso para aplicación de la prueba, que tengo entendido son varias etapas que se agotan. ¿Qué mide la prueba PISA? ¿Cuáles competencias mide la prueba PISA? PISA, a diferencia de prueba nacional y la prueba diagnóstica, mide competencias, pero competencia orientada en el ámbito laboral. Okay. ¿A qué nos referimos con esto? Para hacer una diferenciación, el sistema educativo dominicano mide competencia ahora mismo, pero mide competencias académicas, competencias que están definidas en el currículo. Sin embargo, PISA lo que mide es qué tan capaces son los estudiantes para aplicar lo que aprendieron en la escuela en su vida diaria o en el ámbito laboral. Entonces, ahí es que viene la gran diferencia. Por esa razón, decimos que PISA no evalúa en sí mismo el currículum. Okay. Evalúa la capacidad que tienen los estudiantes para anteponerse a las situaciones de la vida diaria, tanto laborales como personales. No, y de hecho, realmente lo que al ser humano en definitiva le vale es cómo las competencias que ha desarrollado en cualquiera de las áreas del conocimiento, de alguna manera les representan utilidad para su vida en el ambiente, en el contexto donde se desarrollan. ¿Usted nos puede más o menos citar algunos de esos procesos que implica la prueba PISA? Porque hay personas que se dedican a codificar, a digitar, o sea, es un entramado, un proceso bastante arduo, y que usted tiene sobre sus hombros una responsabilidad mayúscula, porque obviamente los resultados no dependen de lo que usted pueda hacer o evitar hacer, porque se supone que se van a medir las competencias que ya los estudiantes tienen. Exacto. Y tampoco quizás usted se pueda aventurar a decir, bueno, para los resultados que estamos esperando, el país va a estar mejor que en los resultados anteriores. Pero más o menos el panorama de todo lo que implica el proceso, ¿cómo es? Porque la gente, como un candidato, en una ocasión le preguntaron y creía que era pizza de la que se venden para comer, y no, nada que ver, señores. Es un programa estandarizado. ¿Qué es lo que significa PISA? PISA significa Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes. Excelente. Lo que planteas ahora mismo es bastante interesante, porque existe mucho desconocimiento de lo que hay detrás de PISA. PISA no es solamente la prueba comienza 3 años antes. Okay. O sea, nosotros comenzamos a trabajar, a diseñar los ítems, a diseñar las estrategias, y luego en el piloto es que
¿Pero lo diseñan ustedes o algún organismo internacional o con la supervisión de algún organismo internacional? Existen varios organismos internacionales que trabajan con nosotros en la elaboración de la prueba, pero cada país tiene la libertad de proponer ítems para cada área. Por ejemplo, en el área de ciencias, yo entré de hecho a PISA a trabajar en el área de ciencias, nosotros pudiéramos haber entregado algunos ítems para que ellos lo consideren, pero eso se somete a votación. Entonces todos los países votan los ítems y deciden qué ítem se queda y cuáles se van. Pero la prueba de hierro de esos ítems es realmente el piloto. En el piloto nosotros decidimos, basado en el comportamiento de cada ítem, si ese ítem se queda en la prueba principal o no. Okay. Y, por ejemplo, pudiera citar que cerca del 30% de los ítems nuevos que se introdujeron en la prueba piloto de PISA 2025 fueron excluidos de la prueba principal, porque no cumplieron con los estándares para hacer un ítem que mida algo. Porque un ítem para poder medir algo tiene unas propiedades estadísticas que se miden en el piloto. Y entonces, esos ítems, ¿quién los elabora? ¿El Ministerio de Educación o algún organismo? El Ministerio de Educación no está involucrado con el proceso. Nosotros participamos en la elaboración. Si queremos hacer una propuesta como país, mi departamento quien lidera esa parte. Yo entré en el programa finalizando después que entramos con el piloto. Por tanto, no tuvimos la oportunidad de presentar algunas propuestas, pero sí en el PISA 2029 tenemos ideas y estamos gestionando con nuestro codificador líder de lectura para ver si proponemos en la próxima reunión de PISA que vamos a tener este año en Chile, posiblemente, nosotros vamos a proponer algunos ítems. Tenemos pero eso es una propuesta. Recuerden que, como dije antes, se hace la propuesta y entre todos los países votan. Algunas veces los ítems no sobrepasan ese paso. Excelente. Bueno, nosotros estamos más que edificados con tantos conocimientos al dedillo que tiene el maestro Omar Pérez. Vamos a hacer, amigas y amigos, un pequeño corte comercial. Retomamos nuestra conversación a instante. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a Los Rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' Los Rincones. Hay que bella nuestra tierra. Dale pa' Los Rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. A la hora de hacer turismo interno o internacional, ya tienes la opción. Jack Viajes y Turismo te ofrece lo que necesitas para ti. Tours personalizados, familiares y paquetes para empresas. Viaja con nosotros y pregunta nuestras ofertas para tus mejores vacaciones. Estamos ubicados en la calle Primera, esquina Cuarta, Jardines del Sur, Distrito Nacional, con los teléfonos 809-712-6018 y 809-963-6120. Jack Viajes y Turismo, una agencia de la empresa Dominican Chemali Investments. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En el INAIPI, cada paso, cada abrazo y cada sonrisa de un niño y de una niña se convierten en un estímulo para seguir trabajando en favor de su bienestar y su desarrollo integral. Contribuimos a formar hombres y mujeres plenos, sanos y felices a través de la atención y los servicios de calidad que incluyen estimulación oportuna y educación inicial, salud y nutrición, registro de nacimiento, la protección contra el abuso y la violencia, el acompañamiento a las familias y la participación de la comunidad. Por estas y otras razones, podemos decir que en República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor. Muchas gracias, amigas y amigos, por el privilegio de su sintonía. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el experto, el maestro Omar Pérez. Y estamos tratando un tema de interés nacional, de interés de nuestro país. Estamos hablando de la prueba PISA y ahora queremos preguntarle al maestro Omar cuáles son esas competencias que realmente mide PISA y si dentro de la última aplicación hubo alguna novedad, si se incorporó algo nuevo, algunas competencias nuevas para medir o evaluar. Pónganos en contexto en ese sentido. Sí, efectivamente, en PISA 2025, nosotros comenzamos en el 15, evaluando el dominio principal de ciencias. Okay. Y estos dominios se van rotando con el tiempo. Y volvimos a repetir con ciencia en el 25. Cuando hablamos de ciencia, para que nuestra audiencia entienda, porque mucha gente nos sigue, nos ve, también se conectan por las diferentes aplicaciones digitales, ¿a cuáles ciencias nos referimos básicamente? PISA no tiene una división así muy monótona de qué es ciencia. Agrupa lo que es física, química, biología, pero tiene temas de medio ambiente, tiene temas de geología, ecología también. Y lo último que se incorporó en el 25 fue el tema de cambio climático y la agencia ambiental. Excelente. Ese tema antes se trataba de manera como espuria, como un poco superficial, pero dado la problemática que representa el cambio climático para la sostenibilidad, ¿no?, de todos los países del mundo, en términos económicos, en términos de supervivencia, de hecho, fue incluido como una parte de las competencias que midió ciencias. Entonces, ciencias, nosotros siempre la vemos como curricularmente como biología, química y física, y ahora geología, pero realmente ellos no tienen una división como tan definida como, no, va a haber de física, de química, no, hay temas que son mezclados, de hecho, que puede haber algo de química, algo de física. ¿Tiene que ver alguna evaluación de comprensión lectora, lectoescritura? ¿También? Sí, también la parte del dominio de lectura me mide la parte de la lectoescritura, pero más la lectura comprensiva y la competencia que tienen para leer cierto tipo de textos complejos, que de hecho en los resultados tenemos muchos desafíos en cuanto a los rendimientos que tienen nuestros estudiantes. También se mide matemática. En matemática tuvimos en el 22 unos resultados que creo que se conocen, un poco mejorables. Y básicamente ellos miden todo lo que tiene que ver con números, álgebra, estadística, pero también ellos ven la parte como práctica de esto, como nosotros o como los estudiantes de 15 años pueden transferir ese conocimiento a cuestiones prácticas de la vida diaria. Ahora, ¿qué competencias se hicieron énfasis en la de ciencia? Sí, en el 18 fue lectura, el 22 fue matemática, entonces se repitió el de ciencia ahora en el 25. Ahora en el 29, el dominio principal que se va a evaluar es lectura otra vez. Pero y así se va a seguir repitiendo. Usted es un hombre de ciencia y un hombre de tecnología. ¿A nivel de la tecnología se evaluó algo o se tiene en carpeta medir algunas competencias tecnológicas a propósito de este auge tan grande que está tomando cada vez más la inteligencia artificial? Realmente en el pasado, en el 25, se midió Digital Learning, que tiene que ver con aprendizaje digital. Los estudiantes se le hicieron preguntas referentes a cómo ellos manejan la literatura, cómo leen.
qué tipo de pruebas ellos hacen para validar si una información que aparece en Internet es válida o no, y ese tipo de cosas. En PISA 2029 todavía eso está en discusión, y realmente no puedo compartir exactamente qué es lo que se está discutiendo, pero creo que la tendencia es clara de por dónde viene el dominio innovador. A eso le llamamos dominio innovador. Ahí, cada vez que hay una prueba, se introduce un dominio innovador y se evalúa específicamente eso en función de cómo eso va a impactar la economía en el mediano y largo plazo. Y es obvio que actualmente la inteligencia artificial es algo que está permeando todos los sectores, los ámbitos y conocimiento, la vida en todas sus todo, facetas, medicina, tecnología, educación. De hecho, en investigación en el área de ciencia de materiales se está usando mucho. Google desarrolló, por citar un ejemplo, una inteligencia artificial que predijo más de 300.000 materiales que no se conocen. Y muchos laboratorios internacionales de la talla del MIT están tratando de sintetizar esos materiales y algunos lo han logrado. O sea que la inteligencia artificial ha demostrado que tiene mucho potencial de aplicación en la vida diaria. ¿Cómo poder conciliar? Usted es un hombre también de aula, con una experiencia docente extraordinaria, la tecnología en las aulas con un uso correcto y provechoso, que el estudiante de alguna forma no se haga un codependiente y que su cerebro, pues obviamente no deje de funcionar. ¿Cómo triangular eso para sacarle el mejor provecho? Muy interesante pregunta. De hecho, hay grupos que están desarrollando esa temática, porque existe una preocupación muy fuerte de cómo está impactando la tecnología y el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Tenemos evidencia por nuestra práctica docente que muchos estudiantes están abusando de la inteligencia artificial para responder cuestionarios, para hacer tareas, y sucede que lamentablemente ellos no están aprendiendo. Ahora, ¿cómo podemos gestionar esto? Hay muchos mecanismos de control, muchos de ellos tienen que ver con la práctica en el aula. En vez de mandar tareas a la casa, hay muchas prácticas que se discuten en el aula, y el desenvolvimiento de los estudiantes en explicar y defender esas tareas, esas asignaciones, nos dan luz si realmente ellos la hicieron. Y obviamente, uno puede usar la inteligencia artificial, pero debe usarla de manera inteligente. ¿De qué manera podemos usarla? Por ejemplo, hay temas que son un poco enrevesados en los libros. Nosotros podemos pedirle que nos los desmenuce un poquito más, que nos lo explique mejor, que nos ponga ejemplos, pero no reducirlo a hacer una consulta y asumir lo que dice, porque también la inteligencia artificial tiene su riesgo, y es que alucina, eso es un hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que enseñarle a ellos a usar la inteligencia artificial para que la usen correctamente, en vez de decir que no la usen, porque yo creo que si decimos que no la usan, ahí es que la van a usar más. Lo prohibido es lo llamativo. Señores, se nos acabó el tiempo en un abrir y cerrar de ojos, pero antes de cerrar, yo quisiera la última pregunta al maestro Omar. Esos resultados que nosotros esperamos de la última aplicación de la prueba PISA, ¿de dónde vienen? ¿Es un país que lidera esto o nosotros mismos como país es que estamos preparando esos resultados? Debo matizar, los resultados vienen de un consorcio internacional, pero nosotros tenemos que validar los resultados. Es algo consensuado. O sea, nosotros recibimos los resultados de parte de ellos y nosotros rehacemos los cálculos. Y si tenemos alguna discrepancia, entonces le pedimos explicaciones a ellos. Pero no hay ningún país como que lidere. No hay ningún país. De hecho, es un grupo multidisciplinar e internacional, de todos los países. Bueno, pues el señor director nos está haciendo más señas que un ciego. Entonces nosotros hemos terminado. Hemos llegado a la conclusión de este programa. El tiempo, como siempre, es corto. Gracias, amigas y amigos. Buen provecho. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias al maestro Omar por este plato fuerte que nos sirvió de tantos conocimientos sobre el tema PISA. Gracias a todos.